En este video te voy a contar 5 misterios que te van a dejar con la boca abierta. Son 5 historias que tienen en común el hecho de que nadie ha podido explicarlas. Son historias de ovnis, barcos fantasmas, maldiciones, caras misteriosas y libros enigmáticos. ¿Quieres saber más? Pues sigue viendo este video y descubre los 5 misterios más increíbles de la historia. El ovni de Manises es uno de los casos más famosos y misteriosos del fenómeno ovni en España. Se trata de un suceso ocurrido el 11 de noviembre de 1979, en el que un avión comercial se vio obligado a hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, Valencia, al ser perseguido por unas extrañas luces rojas que no podía identificar ni evitar. El avión despegó de Palma de Mallorca con destino a Las Palmas de Gran Canaria, cuando sobre las 11 de la noche, el piloto Francisco Javier Lerdo de Tejada observó una serie de luces con colores cambiantes entre el rojo, blanco y verde que se acercaban rápidamente en dirección al avión. Estas luces parecían estar en curso de colisión con la aeronave, provocando un gran nerviosismo en la tripulación y en los pasajeros. El comandante solicitó información a control terrestre sobre algún tráfico que pudiera ser la causa del fenómeno, pero nadie pudo darle una explicación satisfactoria. Para evitar el riesgo de una posible colisión, el comandante elevó su aparato, pero las luces hicieron lo mismo y se colocaron a apenas medio kilómetro del avión. La imposibilidad de hacer una maniobra para esquivarlas obligó al comandante a desviar su rumbo y solicitar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más cercano. Esta fue la primera vez en la historia española que un avión comercial se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia a causa de un ovni. El radar detectó 3 formas no identificadas, cada una con un diámetro estimado de 200 metros, y fue observado por numerosos testigos. Para intentar averiguar qué eran esas luces misteriosas, se desplegó una operación conjunta entre las autoridades militares españolas y americanas. Un caza Mirage F-1 del ejército español fue enviado desde Albacete para interceptar al objeto desconocido. Sin embargo, el ovni se mantuvo siempre a distancia del caza militar, a pesar del hecho de que este tipo de aviones pueden alcanzar velocidades superiores a los 2.300 km por hora. El caso causó una gran repercusión mediática y social en España e incluso llegó hasta el Congreso Constitucional para ser debatido como asunto público. Algunas personas creen que las luces eran entidades paranormales o extraterrestres que querían comunicarse o atacar al avión comercial. Sin embargo, hasta la fecha no hay una explicación científica u oficial sobre lo ocurrido aquella noche. El barco fantasma Mary Celeste es uno de los mayores misterios náuticos de la historia. Se trata de un barco que fue encontrado abandonado y a la deriva en el Océano Atlántico en 1872, sin ningún rastro de su capitán, su tripulación o su carga. Fue construido en 1861 en Nueva Escocia, Canadá, con el nombre de Amazon. Era un barco que podía transportar unas 280 toneladas de carga. En 1867 fue vendido a un estadounidense que lo rebautizó como Mary Celeste. El viaje maldito del Mary Celeste comenzó el 7 de noviembre de 1872, cuando salió de Nueva York con destino a Génova, Italia, y que llevaba una carga de 1.700 barriles de alcohol. El capitán era Benjamin Briggs, un experimentado navegante de 37 años que iba acompañado de su esposa Sara, su hija Sofía de 2 años y 7 marineros. El viaje debía durar unas 6 semanas, pero nunca llegaron a su destino. El 5 de diciembre de 1872, otro barco avistó al Mary Celeste cerca de las Islas Azores, en Portugal. Al acercarse, vieron que el barco navegaba sin rumbo, con las velas rotas y el timón suelto. Decidieron abordarlo y se encontraron con que no había nadie a bordo, ni rastro de violencia o de lucha, ni señales de fuego o de agua. Los objetos personales de los ocupantes estaban en su sitio. Incluso había una taza de té caliente y un plato de comida en la mesa. Lo único que faltaba era el bote salvavidas, que se había llevado la tripulación.
decidieron remolcar el Mary Celeste hasta Gibraltar para reclamar una recompensa por el rescate. Allí se inició una investigación que no pudo dar con ninguna respuesta convincente, por lo que el misterio del Mary Celeste quedó sin resolver y se convirtió en una leyenda. La maldición de Tutankamón es una de las leyendas más famosas y escalofriantes de la historia. Se dice que todo aquel que perturbe la tumba del faraón egipcio sufrirá una muerte horrible y prematura. ¿Pero es esto cierto o solo un mito? Pues Tutankamón fue un faraón que reinó entre 1334 y 1325 a.C., durante la 18ª dinastía del Antiguo Egipto. Su nombre significa imagen viva de Amón, el dios principal de los egipcios. Tutankamón murió cuando tenía solo 19 años y fue enterrado en una tumba en el Valle de los Reyes, junto con sus tesoros y sus objetos personales. Su tumba fue sellada con una inscripción que advertía: «La muerte golpeará con su ala a quien perturbe el reposo del faraón». Durante más de 3000 años, la tumba de Tutankamón permaneció oculta e intacta, hasta que en 1922 fue descubierta por el arqueólogo británico Howard Carter. Carter y su equipo entraron en la tumba y se quedaron maravillados por las riquezas y los secretos que encontraron. Pero lo que no sabían es que también habían desatado una supuesta maldición que les traería la desgracia. Poco después de abrir la tumba, empezaron a ocurrir una serie de muertes y desgracias entre las personas relacionadas con el hallazgo. El primero en morir fue Lord Carnarvon, el patrocinador de la expedición, que falleció por una infección provocada por la picadura de un mosquito. Luego murieron otros miembros del equipo, como el secretario de Carter, el radiólogo que examinó la momia, el médico que hizo la autopsia, el fotógrafo que documentó el hallazgo y el hermano de Lord Carnarvon. También murieron algunos familiares y amigos de los implicados, como el padre de Carter, la media hermana de Lord Carnarvon y el príncipe Ali Kamel Fahmy Bey, que se había casado con la viuda de Lord Carnarvon. En total, se dice que hubo más de 20 víctimas de la maldición de Tutankamón. Ha habido varias hipótesis que tratan de dar alguna explicación racional a estos sucesos, pero ninguna ha sido probada ni descartada definitivamente, por lo que el misterio de la maldición de Tutankamón aún sigue sin resolverse. Las caras de Belmez son un fenómeno muy intrigante y misterioso que ocurrió en una casa de Jaén, España, en 1971. Se trata de unas manchas extrañas que parecían rostros humanos, calaveras y otras partes del cuerpo que aparecían y desaparecían en el suelo de la cocina y el pasillo. Nadie sabe con certeza qué eran o cómo se formaban, pero hay muchas teorías al respecto. Algunas personas creen que las caras eran entidades paranormales que querían comunicarse con los habitantes de la casa, o que eran manifestaciones de algún tipo de energía o fuerza sobrenatural. Otras piensan que las caras eran producto de una broma o un engaño, y que se habían pintado con algún tipo de sustancia química o se habían dibujado con un pincel. Lo cierto es que las caras de Belmez han sido objeto de mucha controversia y debate desde su aparición. Muchos medios de comunicación y expertos en parapsicología se interesaron por el caso y lo consideraron como uno de los más importantes del siglo XX. Sin embargo, también hubo quienes lo desmintieron y lo atribuyeron a fraudes o manipulaciones. El caso nunca se resolvió del todo y sigue siendo un enigma para muchos. Las caras misteriosas son a veces claras, a veces borrosas, a veces cambian de forma o expresión. Algunas parecen muy realistas y detalladas, otras más simples y abstractas. Si bien la fuente de las caras misteriosas sigue siendo un punto ciego para la investigación científica, el fenómeno ha atraído la atención de turistas, aficionados a lo paranormal y curiosos por igual. Cada año, la casa donde ocurrió el fenómeno también recibe visitantes que quieren ver las manchas con sus propios ojos. El manuscrito de Voynich es uno de los libros más misteriosos y fascinantes que existen. Lo primero que hay que saber sobre este libro es que el manuscrito de Voynich no es su nombre original, sino el del comerciante de libros antiguos que lo compró en 1912, Wilfrid M. Voynich.
Él lo encontró entre una colección de libros antiguos que pertenecían al Colegio Romano de los Jesuitas y se quedó fascinado por su contenido. Voynich pensaba que el libro contenía secretos alquímicos o mágicos y dedicó el resto de su vida a intentar descifrarlo, sin éxito. Pero el manuscrito de Voynich es mucho más antiguo que Voynich. Según las pruebas de carbono 14, el pergamino en el que está escrito fue fabricado entre 1404 y 1438, en algún lugar de Europa Central, posiblemente Alemania o el norte de Italia. El libro tiene unas 240 páginas y está dividido en varias secciones según el tipo de ilustraciones que contiene, como por ejemplo la sección herbario, la astronómica, la biológica, la cosmológica, la farmacológica o la sección de recetas. El texto que acompaña a las ilustraciones es el mayor misterio del manuscrito, y es que está escrito en un alfabeto que no se parece a ningún otro conocido, es decir, que absolutamente nadie en el mundo es capaz de leerlo, ni siquiera de entenderlo, y que consta de unos 25 caracteres diferentes. El texto parece seguir algunas reglas de repetición y combinación de los caracteres, pero no se sabe si tiene algún sentido o si es solo un engaño. El manuscrito de Voynich ha sido estudiado por muchos expertos, desde criptógrafos profesionales hasta aficionados, pasando por matemáticos, lingüistas, historiadores, botánicos, astrónomos y médicos. Algunos han propuesto que el texto podría ser algún código cifrado, otros que podría ser un idioma artificial o inventado, y otros proponen que podría ser un idioma desconocido de civilizaciones perdidas. Pero la verdad es que ninguna de estas hipótesis ha sido demostrada, y el manuscrito de Voynich sigue siendo un misterio sin resolver.